Padre, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Queremos escucharte. Queremos conocerte cada día más, Señor. Y por medio del conocimiento tuyo, Señor, que tú nos sigas transformando. Que tu Santo Espíritu nos renueve, Señor, y podamos glorificarte con nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer. Venimos estudiando el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Vamos a leer desde el 26 al 42. Esto ya lo habíamos leído anteriormente, pero vamos a leerlo para ponernos en sintonía. Mientras lo leemos, y quisiera que se enfocaran en lo que nos dicen la mayoría de estos versículos, lo que nos dicen respecto de lo que es la salvación. ¿En qué consiste la salvación o los beneficios de ser salvo, de los beneficios de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué nos dicen algunos versículos que vamos a leer de eso? Porque nos va a servir mucho, no solo para entender la predicación, sino para nuestras vidas. Entonces vamos a leer versículo 26 en adelante. Vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. De acuerdo con el Evangelio de Juan, este es el último capítulo. En este pasaje es como el último relacionado con el ministerio de Jesús. Este pasaje. Aquí como que termina el ministerio de Jesús de acuerdo al Evangelio de Juan. Y han pasado 3 años. 3 años. Durante los cuales Jesús se dedicó a predicar. Y recuerdan lo que él predicaba, así como inició la predicación: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Esa fue la predicación inicial de Jesús. Él predicó y enseñó a sus discípulos acerca de eso, precisamente el arrepentimiento. Y también predicó del rechazo a la religión falsa, de acuerdo en contra de esa religión predominante en ese momento. Rechazó
la falsedad y la hipocresía de los religiosos de esa época. Y paralelamente a esa predicación, pues hizo cantidad de milagros y señales. Él confirmó, lo dijo, y no solo lo dijo, sino que lo mostró por medio de sus obras, que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Y mostró directamente por medio de lo que hizo y dijo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Uno en esencia, uno en sustancia, uno en todo. Aunque tres manifestaciones diferentes. Durante todo este tiempo, durante todos esos 3 años, Jesús tuvo que enfrentar la oposición de los judíos, quienes no le creyeron que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, sino que lo acusaron de blasfemia. Y después de haber intentado matarlo por apedreamiento varias veces, a fin de cuentas lo crucificaron en una cruz, a la cual sabemos que él se entregó voluntariamente para morir, para pagar el castigo por tus pecados y por mis pecados. Pues no fue solamente nosotros no te creemos, ve y hablas en otra parte de rechazar. No solo eso, sino que tomaron acciones contra él directamente. Actuaron contra él, no solo un rechazo así, vaya a hablar a otra parte o alguna cosa así, no solo eso. Lo buscaron para apedrearlo varias veces, para matarlo varias veces, hasta que al fin lo lograron y lo mataron en una cruz. Entonces, así como dice la palabra, Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Jesús el Mesías vino al pueblo judío, que era el pueblo escogido de Dios, para por medio de ellos llevar salvación al mundo, poder adelantar su plan de salvación. Él vino a lo suyo, pero los judíos no lo recibieron, lo rechazaron. Solo unos pocos en realidad creyeron en él, a pesar de haber hecho cantidad de milagros y señales en frente de muchos. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a muchos. Pero, ¿en qué consiste la salvación? ¿Salvarnos de qué? ¿Qué es eso de la salvación? Pregunta uno a alguien, ¿usted es salvo? ¿Cómo de qué? ¿Salvo de como de qué? Yo soy normal, yo salvo como de qué, ¿no entienden? Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿De qué manera práctica o por medio de qué principios es que nosotros podemos entender la necesidad de la salvación y más o menos entender en qué consiste? Muchas veces no se comprende la esencia de la salvación y todo el significado de la obra de Cristo Jesús. En los tiempos de la Reforma Protestante, que fue en el siglo XVI, en 1517 fue cuando Lutero empezó a manifestar las primeras cosas que luego desembocaron en lo que se llama la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, que yo digo que fue para corregir muchas cosas que tenía la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, la Reforma Protestante era para corregir y aclarar muchas de las cosas erróneas que tenía la Iglesia Católica. Pero en realidad no era una reforma, digo yo, aunque así se ha llamado por siglos, sino
que era volver a lo fundamental, volver a lo original, volver al verdadero significado de la Biblia, porque estas personas de la Iglesia Católica la habían reformado, la habían cambiado, le habían dado otro significado. Están utilizando las cosas mal y adicionándole a la palabra y no teniéndola como la máxima autoridad. Entonces, por eso digo yo que los que la reformaron fueron ellos. Y todo este movimiento protestante fue lo que recogió el ánimo básico y el sentido correcto de la palabra de Dios y de los planes de Dios para la humanidad. Entonces, en los tiempos de la Reforma Protestante y después de la muerte de Calvino, ustedes recuerdan a Calvino, fue uno de los grandes reformadores después de Lutero, que fue uno de los grandes teólogos y defensores de la fe cristiana, todos ellos, y aún con puntos de vista en ciertas cosas diferentes entre Lutero y Calvino y los otros, Zwinglio y demás, tenían sus diferencias. Por ejemplo, en la interpretación de la Cena del Señor, hubo bastantes discusiones entre Lutero y Calvino, por ejemplo, sobre la interpretación de la Cena del Señor. Entonces Lutero decía, por ejemplo, pero yo cómo voy a estar en contra de lo que dice aquí la palabra de Dios, que dice que Jesús dijo, este es mi cuerpo. Pues si él dice que este es mi cuerpo, ese es mi cuerpo. O sea que hay una transustanciación completa al él decir, este es mi cuerpo, que era lo que la Iglesia Católica defendía, o lo que defiende hoy en día, que en la hostia está el verdadero cuerpo de Cristo. No una representación, y para para celebrar la Santa Cena con el ánimo de recordar todo lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, para Lutero eso era imposible, ¿no? Pero si él dijo esto, es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero entonces todas las otras análisis y comparando con el resto de los pasajes de la Biblia, pues entonces Calvino pues decía, pues sí, él dijo eso exactamente, ok, perfecto, pero es que él estaba ahí. Si él estaba ahí, ¿cómo esto también puede ser él? No, él estaba ahí, Jesús como hombre estaba ahí. Entonces no hay una transustanciación, sino que ese simplemente el significado de lo que él hizo en la cruz. Entonces, a pesar de eso, ellos echaron para adelante la Reforma Protestante y fue lo que nos permitió a nosotros volver a encontrarnos con la verdad de la palabra de Dios. O si no, estaríamos ahorita, como he dicho aquí varias veces, estaríamos sentados aquí al frente en la otra iglesia, la Iglesia Católica, y no es nuestro ánimo por estas y muchas otras cosas que conocemos. Entonces, hay ciertas doctrinas de la gracia, se le llaman así, ciertas doctrinas de la gracia que se dice que son las doctrinas de la gracia de Calvino, pero en realidad estas doctrinas de la gracia que vamos a ver enseguida fueron reunidas, compiladas después de la muerte de Calvino. Después de la muerte de Calvino vino un movimiento que se llama el movimiento arminiano, y los arminianos establecieron unos principios doctrinales respecto de cómo es la salvación, de que la salvación es por decisión de nosotros, si usted quiere ser salvo puede ser salvo, y cosas así, forma parte de la teología arminiana. Pero entonces los calvinistas, los que están de acuerdo al punto de vista de Calvino, redactaron unas doctrinas que no reúnen todo, pero sí reúnen las partes más importantes de la doctrina reformada protestante. Y se le llamó los principios calvinistas, digámoslo así, pero sin serlo, porque él ya había muerto. Entonces, esas doctrinas de la gracia, sí, no resumen completamente los puntos de vista de Calvino, pero sí nos dan una visión amplia para entender lo especial, lo grandioso que es todo ese proceso de Dios que en su infinita gracia permite y aplica
a cada uno de nosotros. Que no es solo decir usted es salvo o yo soy salvo y punto. No, por dentro eso tiene un significado grande de trascendencia, para lo cual se necesita profundizar en el estudio de las Escrituras y en todas estas doctrinas. Y mirar en la Biblia qué dice de esto y qué dice de lo otro. En últimas, es posible, el que alguien crea en esta doctrina y no en esta otra, pero que ambas estén identificadas en lo fundamental del cristianismo, no importa, no vamos a decir que ustedes son salvos y ustedes no, o lo que sea, no. Lo que pasa es que al no conocer las doctrinas y profundizar en ellas, le quitamos el sumum de la importancia de cualquier doctrina de esas. Y no gozamos del amor de Dios en la forma como Él quiere que gozamos, al no entender la magnificencia de Dios completamente por estar enredados en una doctrina que no es la verdadera. Entonces de eso se trata, desentrañar cuál es la doctrina verdadera y disfrutarla. Ver a Dios, sentirlo, vivirlo y vivir para Él. Esas doctrinas de la gracia se pueden resumir así. La primera se le llama depravación total. La segunda, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esas son las cinco doctrinas que caracterizan lo que se llama la doctrina calvinista, por decirlo así. Pero son las doctrinas de la gracia, no calvinistas, sino las doctrinas de la gracia. La depravación total, hablemos un poquito de cada una. La depravación total es la doctrina que dice que no hay quien busque a Dios, o sea, lo que dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Todos estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Y estamos muertos, y por estar muertos en nuestros delitos y pecados, no hay quien busque a Dios, porque estamos muertos en eso. Estamos esclavizados, completamente imbuidos dentro del pecado. Y al vivir así, pues es decir, un muerto no puede salir a reclamar cualquier cosa. Estamos muertos. ¿En qué? En el pecado. Eso es lo que se llama la depravación total. No hay quien busque a Dios. La segunda, la elección incondicional. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, como dice Efesios 1. Él nos escogió desde la eternidad. Él desde ese momento dijo: usted es salvo, usted es salvo, usted es salvo, usted es salvo, usted es salvo. Él eligió a muchos. ¿Sí? Muchos dicen: no, pero eso es injusto, ¿por qué no escogió a todos? Eso es que Dios es injusto. No, Dios no es injusto, porque si Dios fuera completamente... Dios es absolutamente justo. Es justo. Y por ser justo, todos estamos perdidos. Todos merecemos la condenación eterna. Ahí es aplicar la justicia completamente, a todos. Y es obligación de Dios aplicar la justicia. Todos estamos muertos. Todos estamos condenados. ¿Sí? Pero Dios tiene misericordia. Y no aplica su justicia a la persona que Él no quiere aplicar su justicia. Tendré misericordia con quien tenga misericordia. La persona que Él quiere, que Él quiera. Ahí Él tiene misericordia, no aplica su justicia y Él no está obligado a ser misericordioso con todo el mundo. Él es misericordioso y su misericordia es infinita. Pero Él no está obligado a ser misericordioso con todo el mundo. Él sí está obligado a ser justo con todo el mundo. Y por la justicia todos somos condenados. Pero Él es misericordioso y escoge. Y aquí dice que desde la eternidad te escogió a ti. Y no te escogió por como eres. Porque tú eres muy sacrificado y muy dedicado a Dios. Entonces Él dijo: yo sé que Él va a ser muy... entonces lo escojo. No. Él, antes de que tú nacieras, antes de que existieras, Él dijo: este señor, esta señora, esta niña, van a ser mis hijos. Van a ser salvos. ¿A cuento de qué? A cuento de Él que quiso.
Tendré misericordia con quien tenga misericordia. Por eso tú estás aquí. Él desde la eternidad te señaló, te escogió y te escribió en el libro de la vida. Entonces, esa doctrina es muy discutida, porque yo soy salvo es por la obra de Dios. Dios fue el que me eligió desde la eternidad. Pero muchos dicen, no, yo soy cristiano porque yo decidí ser cristiano. Fue mi decisión. Y él no es cristiano porque no quiso. Y eso, de acuerdo a la doctrina de la elección incondicional, no es así. Dios es el que nos salva. Todo viene de Él. Todo el proceso es de Él. Ahora, el otro punto, el primero es la depravación total, el segundo la elección incondicional. La tercera es la expiación limitada. Y hay varios versículos que aparentemente muestran lo contrario a eso. La expiación limitada, ¿qué quiere decir? La expiación limitada es que Jesucristo vino a la tierra y murió por todo el mundo. Si Él vino y murió por todo el mundo, todos son salvos. Todos serían salvos. La expiación limitada quiere decir que Jesucristo vino y murió solo por sus elegidos. El sacrificio de Cristo Jesús tiene tanto significado, tiene tanto valor, es tan significativo y poderoso que su sacrificio alcanzaría para salvar a toda la humanidad de todos los tiempos. Esa es la grandeza del sacrificio de Él. ¿Sí? Serviría para eso. Pero Él vino para salvar, para rescatar a los que se habían perdido, para rescatar a los elegidos, para rescatar a los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, eso es a lo que se llama la expiación limitada. Jesús murió por los cristianos. Él no murió por Hitler. Aunque su sacrificio tiene tanto valor que hubiera podido también valer para que él fuera cristiano, si él hubiera creído en Cristo Jesús. La gracia irresistible es el cuarto punto. La gracia irresistible. Esa decisión de Él de salvarte a ti, tú no podrías rechazarla, porque es una decisión de Dios. La gracia irresistible. Tú no puedes rechazar la gracia, el favor inmerecido de Dios, porque es un acto de Él. Y Él dijo, usted va a ser salvo. Prácticamente yo creo que ni dice, usted va a ser salvo. Usted es salvo. Punto. Ya, lo es. Y si Dios lo hace, yo no puedo hacerlo, no puedo destruir lo que Él hace. Entonces, ni siquiera tú mismo puedes rechazar esa salvación que Él da por medio de su gracia. Esa es la gracia irresistible. Nosotros no podemos decir que no. Y lo último, el quinto punto, es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Por ser la salvación un producto de la gracia de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Nada ni nadie lo puede detener. Dios por su poder preservará a sus hijos hasta que lleguemos a su presencia. Entonces yo tengo que perseverar. Yo tengo que perseverar. Y esa perseverancia mía viene de Él. Él me da esa perseverancia. Porque si fuera por mí, yo no hubiera perseverado. No hubiera perseverado. Lo digo por mí. De pronto algunos de ustedes sí, no sé. Pero la perseverancia de los santos es algo que Dios nos da, y por eso al verdadero cristiano, al que es elegido, al que es escogido por Dios, así esa persona quiera no perseverar, no puede dejar de perseverar.
al masticar esas doctrinas, al hacerlas nuestras y al entender que las cosas bíblicas son así, pues eso ¿qué produce en nosotros? Una admiración y un amor por Dios inmensos y un agradecimiento inmenso que toda esa situación nos dice, entonces puedo pecar. No, todo lo contrario. No, yo quiero ser santo y adorarlo a Él siempre y demás. ¿Yo qué me voy a poner a pecar después de que Él ha hecho todo eso por mí? No es de que yo en un momento dado pueda analizar, si Él ya me da todo eso, ahora sí puedo pecar porque ya tengo todo eso. El que piense así es que no es cristiano. No ha entendido la grandeza de la salvación. Al ahondar en esas doctrinas, vuelvo y digo, es que podemos ahondar en el conocimiento de Dios y ver cómo Él es y apreciar nuestra salvación muchísimo más de lo que tú la puedes estar apreciando hoy en día. Y llegar a obedecerlo en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero verdaderamente, con todo lo que tú eres, llegar a comprender esas doctrinas. Sí, yo quiero amarlo y temerlo. Entonces, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque el pasaje de hoy, lo que acabamos de leer, de Juan capítulo 10, nos muestra, dicho por Jesús, mucho de lo que acabamos de decir. Para sustento de todas estas doctrinas que acabo de decir, hay que mirar muchos versículos de la Biblia. Muchos. Pero esto que estamos tratando hoy muestra algunos de esas doctrinas, dicho por Dios mismo. El versículo 26 de lo que estamos hablando hoy, 26 y 27, dice, vosotros no creéis, porque, le dice a los judíos, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, lo que hablábamos la vez pasada son mis ovejas. Yo ya sé quiénes son. Yo ya sé quiénes están escritos en el libro de la vida. Vienen porque yo las conozco, yo sé, son ellos los que están, los que Dios me dio, los que Dios dice, este sí. Ahí está lo de la elección, ¿sí? Aquí vemos el principio de la elección incondicional. Cuando dice, no sois de mis ovejas. A mis ovejas yo las conozco. No es que diga, no, yo sé que tú más adelante vas a creer y si te portas bien de pronto vas a llegar a eso. No, ya es oveja o no es oveja, punto, de Él. Sé quiénes son porque están escritas en el libro de la vida. Sé quiénes son porque mi Padre me las dio. Él me las da. Él no me da las que Él no haya elegido. Porque estos que Él eligió, esta su iglesia, es la esposa que Él escogió para mí. Él no va a poner en mi esposa, en mi iglesia, a alguien que Él no quiera. Imposible. ¿Quieres saber si eres uno de los elegidos, de esos que Dios escogió y que forma parte de la novia de Cristo? No hay sino una sola forma. Ven a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe en Él. Recíbelo como tu Señor y Salvador y ruégale a Dios por tu salvación. Solo así sabrás si eres uno de los elegidos. No porque te lo diga una persona, no porque te lo diga tal o tal. No,
es solo si haces eso. Él se encargará de que tú lo conozcas, de que tú lo sepas. Y paralelamente a eso debemos recordar, debemos saber de que al que viene a Él no lo echa afuera. ¿Cómo funciona eso? Nadie lo sabe. Todo es obra de Dios, pero si tú vienes, Él no te echa afuera. ¿Cómo funciona eso? ¿Al fin es Él o soy yo? Son las dos cosas, pero todo viene de Él. Nadie puede explicar eso. La Biblia no se empeña en explicar eso. Es así y punto. Así lo decidió Dios. Sí. Si tú vienes en arrepentimiento y fe, yo no te echo fuera. Y te doy la salvación. Pero si no vienes, ya estás condenado. Y todo viene de Él. Y la fe que tengo en el Cristo Jesús, Señor nuestro, Él me la da. Hay que aceptarlo así. Entonces, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, está hablando de la gracia irresistible. Mis ovejas, esos elegidos, ellos sí escuchan mi voz, oyen mi voz. Y ese oyen mi voz no quiere decir simplemente, ellos alcanzan, hasta allá les llegó el sonido de mi voz y escucharon. No, al decir oyen mi voz es que la entienden, la comprenden, confían en lo que están escuchando, se comprometen con lo que están escuchando y empiezan a conocer a Dios íntimamente. Oyen mi voz, me aceptan, me comprenden, se identifican conmigo. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia irresistible. Mis ovejas oyen mi voz. Y ya. Yo no puedo decir, no, sabes que yo no te conozco. No, el que es elegido oye su voz. Y sabe que es de Dios. Y sabe qué hacer. Y viene y se arrepiente. Las otras ovejas que no son de Él, de pronto escuchan la voz, sí, escuchan el ruido y toda la cosa. Pero no distinguen de quién es y como no saben quién es, pues no obedecen y viven a su manera, que son todos los que no son creyentes. Cuando Jesús dice, ahí en los versículos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es a lo que también se le llama el llamamiento efectivo. Porque Jesús llama a los suyos y los suyos no dicen no, ellos vienen. La ovejita, ahí va, donde escucha la voz de su pastor. Ahí va. No les nace decir que no, ellas van. ¿Sí? Ese es el llamamiento efectivo. ¿Y qué hacen? Lo siguen. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Cómo lo seguimos? Hombre, obedeciendo lo que dice en su palabra. Yo lo obedezco, yo lo sigo a Él. Lo que dice Lucas, ¿qué es? 9:23. Si quieres venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Sígueme. Haz lo mismo que yo. Yo voy a hacer esto, haz lo mismo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Obedecer al Padre. Eso, ok, hagan eso, obedezcan al Padre. Ahí está plasmado lo del llamamiento efectivo. Seguirlo a Él es tomarlo como ejemplo de vida, obedecerlo y hacer todo esto para lo mismo que Él hizo todo, para lo mismo que Jesús hizo todo. ¿Para qué hizo Jesús todo? Para la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros segundo a segundo, día a día en nuestras vidas? Glorificar a Dios con todo lo que hagamos. El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Entonces, ¿qué pasa cuando los elegidos escuchan la voz de Cristo y lo siguen? Se arrepienten y vienen a los pies de Cristo y demás. ¿Qué pasa con eso? Yo les doy vida eterna. No dice, son como candidatos a ver si les doy la vida eterna o no. No, yo les doy vida eterna. Ya es una seguridad para nosotros. Y no perecerán jamás. Jamás. Yo les doy la salvación. Les doy el derecho de ser hijos de Dios y poder disfrutar del amor de Él por la eternidad. Por la eternidad. Ya la muerte ya quedó vencida, no se enseñoreará de ninguno. Pero de aquí a que eso suceda, de pronto alguien me roba o me distrae o lo que sea. Ahí dice, de aquí a que eso suceda, nadie las arrebatará de mi reino. Lo que Él empezó, Él lo terminará. Lo que le dio Dios, Él no va a perder ninguno. Él nos asegura de que nada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada de las cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tranquilos, nada, porque ya es Dios quien hizo todo esto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, de la mano de Dios, nadie. Y a eso también se le puede llamar lo de la perseverancia a los santos, porque se necesita esa perseverancia, pero esa perseverancia es de Él. Él nos da esa perseverancia. Ni siquiera nosotros mismos podremos apartarnos de la salvación. Ninguno. El que es salvo no puede decir, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ser salvo. No, ya no. Si es verdaderamente cristiano, ni siquiera él puede decir eso. Si en algún momento alguien lo dice es porque no ha sido cristiano. Pero el verdadero nunca podrá decir una cosa de esas. Ahora, todo esto que se dijo es cierto. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Esto que estoy diciendo, dice Cristo Jesús, es cierto, porque yo soy Dios. Yo y el Padre somos uno. Esto es verdad. Esta es mi palabra. Esa es la promesa que nos da Jesús por medio de la salvación. Si leemos, si nos acordamos de Juan 6, del 39 y 40, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la promesa de Cristo Jesús. Y ahí ya nos toca volver al pasaje y seguir analizando qué es lo que Él nos quiere decir en los versículos del 31 al 42. Pero pues nos toca para la próxima predicación mirar de ahí para adelante el pasaje. Por lo pronto, disfrutemos de la gran salvación que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Disfrutemos de esa elección incondicional que Él hizo y gocémonos de estar inscritos en el libro de la vida. Dios puso los ojos en ti. Nuestras vidas deben mostrar momento a momento ese agradecimiento. Y con eso Él se glorifica. Vamos a orar.
Padre Santo, solo una cosa podemos decir, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que nos diste. Gracias por tu amor incondicional, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu Hijo que hizo posible que nosotros pudiéramos tener acceso a ti. Te damos gracias, Señor, por nuestra salvación y te oramos, Señor, que tú nos uses para que otras personas puedan llegar al conocimiento tuyo por medio de la predicación de la palabra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.